En el régimen feudal, los campesinos están sujetos a la tierra, no pueden emigrar, trabajan para el Señor y éste tiene toda potestad, todo derecho sobre ellos y para hacer con ellos lo que quiera. Sus bienes y sus vidas están bajo su control. Esto comentaba en el vídeo precedente sobre la obra de... Esto nos comentaba Jules Michelet en su obra La Bruja. A un supuesto pacto con el diablo solo se llega después de muchas vejaciones. Después de muchas vejaciones, evidentemente, después de muchos maltratos, después de muchos padecimientos, de muchas injusticias, de muchas privaciones, se llega a un supuesto pacto con el diablo para intentar superar eso. La realidad en la cual vivimos, se dirían esos campesinos y campesinas, no nos favorece, nos oprime, entonces Jules Michelet ve la bruja como una necesidad, como una intención, como el propósito de rebelarse ante esta injusticia. Por eso esto lo critica Norman Cohn en su obra Los demonios familiares de Europa, en la cual se nos hace un repaso de todas las persecuciones religiosas y por motivos espirituales que se han dado a lo largo de la era cristiana, empezando por los propios cristianos primitivos que eran perseguidos, acusados de devorar bebés y de cometer todo tipo de antropofagia y de todo tipo de crímenes. Y se decía, los que se ocultan en la noche es que algo malo están tramando. Entonces se incentivaba a la chusma para ponerlos en su contra, y estos mismos, ese mismo populacho se encargaba de cometer todo tipo de crímenes, ¿no? Eso lo van a hacer posteriormente los cristianos en la persecución de paganos y en la persecución de otros cristianos que no están en sintonía con la iglesia dominante. Bueno, como os comentaba, nos habla de estos cristianos y se llega también hasta la bruja, la persecución que sufren muchísimas mujeres en la Edad Media y en la época de la caza de brujas, que es desde el siglo XV al siglo XVII-XVIII aproximadamente. La persecución de los templarios, que eran católicos también, son difamados, nos lo cuenta Norman Cohn en esa obra, la de los albigenses, la de los cátaros, etcétera, etcétera. Y por supuesto las persecuciones de católicos contra protestantes y viceversa. Un libro muy interesante que nos cuenta en detalle todas esas persecuciones. Los demonios familiares en la historia de Europa. Entonces Norman Cohn critica a Jules Michelet porque entiende que Jules Michelet utiliza la idea de la bruja con una intención política, es decir, como una especie de intento de rebelión socialista en contra de la opresión de los opresores del pueblo. Y dice Jules Michelet dice Norman Cohn que Jules Michelet era muy mayor, ya tenía 64 años, que escribió el libro apresuradamente y que no tenía los conocimientos, entiende Norman Cohn, sobre lo que significa la brujería, la bruja, sobre la realidad compleja. Bueno, esa es su opinión y aquí lo comparto para que veáis que siempre es interesante leer otros textos. Hoy en día hay muchas, desde la óptica feminista se abarca este tema, pero estas mujeres feministas no tienen interés en el contenido de la idea de bruja. No ven ningún tipo de valor, porque ellas lo hacen desde una óptica agnóstica, atea, propia de esta época, en la cual pues no hay un elemento trascendente que guíe sus vidas, y por lo tanto utilizan, es lo mismo que hacen cuando hablan de las poetas olvidadas, oprimidas, escondidas. Lo único que les interesa es divulgar su ideología política, utilizando la memoria de estas mujeres, de las cuales no nos van a dar a conocer sus obras, puesto que
Si en el caso de las grandes poetas, de las grandes pintoras, no nos dan a conocer su obra, estas feministas pues mucho menos lo van a hacer de las brujas, que simplemente la ven ellas como víctimas de supercherías y de opresión patriarcal. A un pacto supuesto presunto con el diablo solamente se llega después de muchas vejaciones. Tengamos en cuenta que en esta época la mentalidad es completamente distinta. El común de las personas cree en tópicos mágicos. Se escriben libros, ¿no?, como el Enchiridión, oraciones misteriosas del Papa León, donde vemos cosas, pues, como por ejemplo contra el mal de ojo, oraciones contra el mal de ojo. ¿Porque hay oraciones contra el mal de ojo? Porque el mal de ojo se ve como un hecho normal. Nos pueden echar un mal de ojo que haga que tengamos accidentes, que haga que enfermemos, que haga que perdemos nuestra hacienda, que nuestra pareja que nos amaba empiece a odiarnos. Las personas están convencidas de que todo esto es cierto. Entonces hay que comprender la mentalidad de esa época, intentar es evaluarla, sin que se implique un elemento de desprecio, porque ya pensamos de otra manera, ya somos más racionalistas y ya todo lo miramos analíticamente y excluimos causas sobrenaturales en el común de los hechos que aparentemente pudieran tener algo de paranormal. Ya vemos explicaciones, concebimos explicaciones completamente racionales. El antiguo Grimorio, atribuido al mismísimo Papa León III, ¿no? Los cuales se nos dice, por ejemplo, se los voy a leer un poco, el Libro Negro, editorial Minivisión, esto es de los años 80, ediciones Teorema. La influencia lunar y la menstruación. La influencia de la luna. Esto es algo que el común de las personas, también aldeanos y gente sencilla, no ponía en duda. La influencia de la luna en el período catamenial denominado menstruación ha sido notada por la gente sencilla desde los tiempos más remotos. En prueba de ello tenemos que son muchos los países de las más diversas latitudes en que las mujeres suelen llamar lunas a sus flujos periódicos. Ellas mismas los relacionan con las fases lunares. Otro testimonio, y este no viene del pueblo, sino de la clase ilustrada, lo constituye un verso latino de Lucrecio, un verso latino del poeta Lucrecio, que dice que con la vieja luna, las viejas, las jóvenes, con la luna nueva purgan. Con la vieja luna las viejas, con la vieja luna las viejas, con la luna nueva las jóvenes purgan. La influencia lunar no se limita a la acción fisiológica durante el periodo catamenial, sino que se ha observado que al aparecer la regla, según sea el aspecto astrológico de la luna, en aquel momento anuncia a la mujer que la sufre determinados sucesos que le han de ocurrir dentro de poco tiempo. Corrobora esta creencia la tabla lunar para uso de las mujeres. Ya esto se va complicando, ya se crea una tabla lunar con infinidad de elementos que están en relación con las características particulares que ofrece la luna en tal o cual momento y que influye en la emotividad presuntamente de cada mujer. Esta tabla lunar que hallamos en un vetusto tratado de astrología titulado Astrologia Methodus de Juan Garceus, obra muy curiosa publicada en Basilea en 1575. En esta época, como comentaba, la creencia en lo mágico, la creencia en la era cristiana. En la era cristiana se crea la idea de bruja y se crea la idea de diablo. No existen anteriormente, existen diablos, pero no son fuerzas que se opongan al creador.
los dioses de por sí ya son muy diabólicos, porque el Zeus que roba, que mata, que viola, eso de divino tiene poco. Entonces, ¿para qué quiere un enemigo, un adversario demoníaco, estos dioses del panteón grecorromano? ¿Para qué lo quiere si ellos ya son diabólicos de por sí? Entonces la idea de diablo comienza en la era cristiana, y con ella la idea de bruja. Antiguamente habían hechiceras, habían curanderas, habían sacerdotisas que tenían un contenido que pudiera tener mucha relación con el que tiene la bruja, pero no era lo mismo. La idea de la bruja y la relación que acertada o equivocadamente se establece con el diablo, eso es algo exclusivamente cristiano. La plebe llegaba a pensar que el ultraje a una mujer por parte de los privilegiados era una forma de honrarla. Fijaos la degradación, así lo entiende Jules Michelet, que se daba en cosas como ese derecho de pernada que se utilizaba para ganar dinero muchas veces, para arrebatarle dinero a la plebe, que tenían que pagar unos impuestos, este impuesto para evitar que tal derecho de pernada se consumara. Y la plebe llegaba a pensar, el propio populacho, ¿no? Esta es una óptica en la cual no se suele considerar esta cuestión, ¿no? La implicación de las chusmas, del populacho, de la plebe, de la superchería popular, en las pretensiones de las élites privilegiadas. Entonces siempre se ve desde la óptica del pueblo oprimido, y tal vez Jules Michelet también cae en eso, como lo denuncia Norman Cohn. Como también Norman Cohn denuncia el hecho de esta autora, esta autora, alguna autora norteamericana que nos presenta, Margaret Murray, si no me equivoco, que nos presenta a las brujas como herederas de una religión precristiana, y Norman Cohn dice que no es así. El común de las mujeres estaba próxima a la fe cristiana en esa época, de la misma manera que lo sigue estando incluso hoy en día, en la cual impera tanto el ateísmo. Las redes sociales, el mundo mediático nos da noticia equivocada, tergiversada, distorsionada de cómo viven las mujeres, porque están copadas por mujeres ateas, feministas, extremistas de uno u otro lado. Entonces no reflejan la realidad cotidiana. Por ejemplo, cuando vemos tantas mujeres veganas, yo navego por internet y veo mujeres veganas por todas partes. Yo salgo a la calle y nada más que veo mujeres tragando vísceras de cadáveres, y felices y contentas de hacerlo. Entonces, el mundo virtual es todo lo contrario de la realidad cotidiana, desgraciadamente. La plebe llega a pensar que el ultraje que padece una mujer era una forma de honrar a tal mujer. La edad terrible es la edad del oro que empieza en el siglo XIII-XIV. Ahí es cuando Felipe el Hermoso, perdón, no confundir con el esposo de Juana la Loca, Felipe el Hermoso, el rey francés, acaba con los templarios, y acaba porque los templarios tienen mucho oro, tienen mucho poder, y se han convertido en su rival. Entonces él usa el poder que tiene como rey de Francia para acabar con esta orden monacal y guerrera que era la de los templarios, y los difama, los presenta como seres diabólicos que abusan de los bebés, incluso que cometen todo tipo de actos detestables. Y el populacho, la chusma, pues pica el anzuelo y se cree estas difamaciones. Por eso bien se nos comenta, y lo hace también Norman Cohn en el libro que os comentaba, de que esta difamación que hace Felipe el Hermoso es efectiva durante muchos siglos, hasta el siglo XVIII, en el cual algunos investigadores las desmontan. Por eso veis que las literaturas, la literatura del siglo de oro español, o también la francesa o la inglesa, los templarios apenas aparecen, y cuando se refiere a ellos se hablan en malos términos, porque se han tragado el bulo que Felipe, perdón, el Hermoso
presenta contra ellos para acabarlos, para matarlos, para ejecutarlos en las hogueras, que es lo que hace con cientos de templarios. El tormento de mucha gente en la Edad Media se debe a cosas vanas para nosotros. El tormento, lo que les atormenta a ellos, se debe a cosas que hoy en día nos parecen vanas. La presencia del espíritu diabólico en numerosos eventos. Ellos están convencidos de que el demonio es una realidad. El diablo, el adversario, Belcebú, Satanás, es verdad y que nos incita a combatir al mismísimo Dios. Entonces se convierte en el enemigo no solo de Dios, sino de la Iglesia Católica, que es presuntamente, supuestamente, y luego de las iglesias protestantes, que presuntamente son los representantes del mismísimo Dios. Entonces esta convicción está entre la propia plebe. No es algo, se trata solo de una opresión que les venga de clases dominantes. La obsesión con el oro de los privilegiados está en relación con ello. La obsesión con el oro está en relación con el diablo. Quiere decir que ellos, el estamento dominante en lo político y en el clero, van a utilizar para su codicia, va a utilizar la difamación para combatir a sus rivales. Por eso la mayoría de los perseguidos, no se suele recordar esto, pero muchas brujas no eran de clase, no eran aldeanas, sino que eran, lo vemos por ejemplo en las brujas perseguidas por Jacobo VI de Escocia, las presuntas brujas, las mujeres acusadas de brujería, que a veces no eran brujas siquiera. Esta la obsesión de este rey con que se le estaba permanentemente echando maldiciones, y entonces todo lo atribuía al mismísimo diablo, que a través de alguna bruja causaba determinados males. Tengo un accidente y no es un hecho fortuito, no es debido a mi imprudencia, sino que es por culpa de una bruja que me ha maldecido porque tiene un pacto con el demonio y tal maldición. Por lo tanto, a través de ella me llega del mismísimo enemigo de la Iglesia y de Dios. Esta convicción estaba normalizada entre la gente más sencilla. Desde la temprana infancia los niños están imbuidos de tales ideas. Desde pequeños, desde que nacen, ya se les está inoculando la convicción de que el demonio es una verdad y que el demonio y que hay brujas que pueden volar. El hecho de volar les servía a ellos para justificar que se reunieran en aquelarres, puesto que como nadie las veía, nadie ve a esas mujeres que salgan de noche caminando para ir al sabaz o al aquelarre o a lo que fuera. ¿Cómo explicamos que se dan tal encuentro en la montaña, en el bosque, en el valle? ¿Cómo explicamos que se da tal encuentro? Pues que ellas vuelan, ellas pueden volar sin que nadie las pueda observar en la tiniebla nocturna. Se pasa del ángel que con su espada combate por el bien. En esta época se pasa del ángel que con su espada, como el arcángel San Miguel, combate a favor del bien, por demonios perversos. Ya cambia la mentalidad, cambia la perspectiva, por demonios perversos que convierten en infierno que nos convierte la vida en un infierno, en una nueva Sodoma. Así adoctrinados en el terror, así adoctrinaban en el terror a la plebe, así se adoctrina a esos niños, como antes comentaba, y por lo tanto ya se arraiga en ellos determinadas ideas que jamás van a cuestionar. Entonces, por eso es lo que os comentaba al principio, de esa mentalidad completamente distinta a la que ahora tenemos. La dama de la aldea dice, como ya os había comentado, que entiende que para sí
el privilegio de el privilegio de tener esa posición favorecida, de ser la dueña de ese castillo. Ella ve que esa castellana es una persona torpe, indigna, que no tiene la categoría que ella tiene, que sabe hacer muchísimas cosas dentro de su realidad doméstica, que trata con animales, que trata la agricultura, que trata la educación para sus niños, que hace incluso el pan. Ella sabe hacer muchísimas cosas, y esa castellana estúpida, imbécil, no sabe hacer nada, nada más que pasearse con sus bonitos vestidos eh, ante el populacho al cual desprecia. Y no todas las aldeanas pues van a decir, a agachar la cabeza asintiendo ante esa mirada soberbia de la castellana. Alguna hay, como nos cuenta Michelet, que se va a revelar. La mujer necesita y busca consuelo en el diablo. La mujer necesita y busca consuelo en el diablo. Me parece que he repetido algunas cosas. Disculpas por ello, pero bueno, así se recuerda lo que había dicho en vídeos anteriores. La mujer necesita y busca consuelo en el diablo, ese antiguo aliado en el que sabe verlo todo al revés. El que sabe verlo todo al revés. ¿Quién es el diablo? El que lo ve todo al revés. Porque es el adversario. Es un tópico indispensable para la idea de Dios que se va a tener a lo largo del cristianismo. Porque ya, como os comentaba al principio, ya la ética, la moral que se va forjando, y no lo forja el propio Jesús de Nazaret, que, como bien decía Oswald Spengler, no es un moralista, sino que nos da unas pautas para que trascendamos los apegos mundanos que nos impiden la realización individual. Jesús no es un moralista, tiene más de poeta y de filósofo que de difusor de una moralidad. La mujer necesita, la mujer es lo salvaje, la mujer es lo telúrico, la mujer es lo sagrado de la tierra, esa espiritualidad que ha sido negada al ubicar lo espiritual en el cielo, en un cielo, en una realidad celeste ajena a lo terreno, que ahora se ve como algo demoníaco, porque el demonio es el rival del Señor, pero el Señor está allí. Por lo tanto, ¿qué es lo que está aquí? El demonio. Con lo cual, no nos queda otra que combatirlo una y otra vez. Estas ideas que os estoy compartiendo, todavía hay millones de personas, todavía hay millones de presuntos cristianos que las tienen. O sea, ahí está validada en la óptica de muchas personas la persecución de las brujas. No se habla de esto, pero podéis comprobarlo. Como hay incluso sacerdotes católicos que alaban ese martillo de las brujas, ese libro tan peligroso que provocó en gran medida la caza de brujas y la muerte de miles y miles de mujeres en esa época posterior a la Edad Media. Bueno, como os comentaba, la mujer necesita y busca consuelo en el diablo, entre comillas, porque ese diablo, para algunos el diablo está en el clero, que es el que hace el mal sobre la gente sencilla, que es el que se alía con los poderes mundanos, incluso para atacar, para destruir a los propios católicos, como esos templarios de los cuales hablé anteriormente, para quemar en las hogueras a otros cristianos, como los cátaros, como los iluminados, albigenses y no sé qué otro grupo que no estaba en sintonía con el cristianismo oficial de la época. El diablo sabe verlo todo al revés, al contrario de esa iglesia que usurpa el nombre de Dios. La iglesia usurpa el nombre de Dios.
Entonces, ese presunto diablo nos hace ver, nos hace tener una actitud crítica con respecto a lo que se nos impone por parte de los usurpadores. Este es el valor de lo que presuntamente es demoníaco, y que va a ser combatido por, por aquellos que dicen servir a Dios. La bruja ávida y maligna, porque para Jules Michelet también señala de que efectivamente hay brujas que son malas, que son crueles, que cometen cosas perversas, porque en toda la humanidad, desgraciadamente, en todos los colectivos, hay personas que hacen mal, hay barrenderos que agreden. No significa que todos los barrenderos sean agresores, evidentemente. La bruja ávida y maligna sabía sacar el secreto de la mujer. A veces la bruja se puede convertir en alguien que manipule por su propia codicia a la mujer, que busca consuelo, que busca ayuda, que busca alguna aliada que no encuentra en ese entorno religioso que las feministas llamarían hoy patriarcal, donde no hay comprensión, son solo hombres, no saben de lo que hablaba al principio, de esa menstruación, no saben de la emotividad femenina, ellas no conocen nada, solo saben de combatir el diablo y rezar y fustigarse las espaldas, no entienden de otra cosa. Desprecian a la mujer, ni siquiera le conceden la virtud de tener un alma como presuntamente la tenían los hombres. Así es como ellos lo veían. La bruja ávida y maligna sabía sacar el secreto de la mujer, una mujer retraída con poca estima, que encontraba en su brujería compensación a ello. Mujer de poca estima, ¿qué le acontece? Pues que ya está expuesta a que la influencia retorcida de otra persona pueda hacerle aún un daño mayor que el de su propia autoestima, que el de su propia falta de autoestima. La mujer que en su desprecio llega a desear la muerte gracias a la bruja. Fijaos, ya os comentaba en algún vídeo, ¿no?, la cantidad de mujeres que se matan, que se suicidan por amor. Por ejemplo, recordaba esta que cantaba Somewhere Over the Rainbow, que no recuerdo el nombre. Bueno, la madre de Liza Minnelli, cómo encuentra a su pareja a su marido Vicente Minnelli con otro hombre, y ella pues se va corriendo al cuarto baño y empieza a cortarse los brazos, ¿no? Se agrede a sí misma, en vez de agredir que tampoco debe hacerlo, evidentemente, a aquel que le está traicionando. Mujeres que en su desprecio llegan a desear la muerte gracias a la bruja, y por eso en ocasiones si juega una función positiva, gracias a la bruja recupera su instinto vital, porque la bruja las comprende, porque es una mujer, entonces sabe de sus instintos, sabe de su emotividad, sabe de su relación con la naturaleza, porque vive en el bosque, porque vive en la selva, porque vive en la montaña, de su relación con las fases lunares, porque la tiene en cuenta. Entonces sabe de todo ese mundo y puede prestarle un servicio. Aunque ellas, dice Michelet, aunque ellas hicieron mucho bien, también hicieron mucho mal. Es decir, Michelet no oculta de que hay brujas que efectivamente causaban daño y no es que causaran daño a la iglesia o a Dios, sino a las mujeres que querían, que acudían a ellas en busca de ayuda. A las brujas operan en ocasiones como confesoras de aquello que el confesor oficial de la iglesia no puede comprender.
A las brujas se le dicen los pecados que queremos cometer, no los cometidos. Los pecados que queremos cometer lo compartimos con la bruja. Eso se dicen estas mujeres. Para Michelet, Barba Azul, el que metía a sus esposas, el que asesinaba a sus esposas una tras otra, es un cuento muy famoso que seguramente conocéis. Barba Azul solo ejecuta a mujeres desfavorecidas. Se aprovecha de la ignorancia, de la sencillez, de la simplicidad de estas mujeres para acabar con ellas, que no son nobles. Y como os comentaba al principio, en ocasiones la caza de brujas con quien se va a ensañar son con mujeres acomodadas, paradójicamente. La bruja pide al enamorado, bueno, realmente en las persecuciones masivas en Alemania, en Francia, en Inglaterra, pues el ensañamiento fue con muchísimas mujeres. Pero fijaos también que a veces las víctimas eran monjas, eran mujeres religiosas, eran las víctimas de la misma caza de brujas. La bruja pide al enamorado que tome una prenda o trozo de ella. Los hilos de un vestido, por ejemplo. Se quema, se recogen las cenizas. La dama en cuestión observa lo sucedido. Y el hechizo se da. Poderes de mujer cuando no tenían poderes ni libertad. La mujer no tenía poder, la mujer no tenía libertad. La mujer no tenía en el sentido, en la medida en la que tenían esos hombres, especialmente los de las clases privilegiadas. Entonces entiende Michelet que el mundo de la bruja les permite crear un entorno donde pueda explayar sus ansias de libertad. Y las mujeres también heredaban feudos, las mujeres favorecidas sí que también heredaban feudos también tenían poder. Esa castellana que miraba con desprecio a la aldeana, aportaban reinos al rey. Por eso los reyes podían buscar casarse con viudas que tenían poder, que tenían territorio, porque así aumentaban el rey o el conde o el duque, aumentaban sus posesiones. También nos habla de cómo María ha suplantado a Jesús, es el culto de María tan extendido. Las personas, es la necesidad de un referente femenino lo que hace que se magnifique la figura de María en detrimento del mismo Redentor. Y también esto es una herencia del culto a la vieja diosa, a la diosa madre, que se ve que todavía subsiste en cierto sentido en la figura de la Virgen María o de otras mujeres del santoral. San Francisco y Santo Domingo vieron los tres mundos en su seno, los tres mundos, el mundo del cielo, el mundo de la tierra, el mundo del infierno. Y San Francisco y Santo Domingo los vieron los tres mundos en su seno. Es Beatriz la que guía a Dante en el cielo. ¿Qué parte es esta del mundo? ¿Qué parte es esta del mundo? El todo. Eso dijo Raimundo Lulio de la mujer. Ramón Llull, el filósofo mallorquín, también gran poeta, que buscaba armonizar las religiones judía, musulmana y cristiana, que buscaba unirlas de una u otra manera para bien de la convivencia.
pues decía que ¿qué parte es esta del mundo? El todo, la mujer es el todo. Pero ¿a qué quería referirse? La mujer es el todo, pero ¿qué es el mundo? Si el mundo es aquello que se opone a Dios, pues el mundo es nada. Entonces la mujer ya es concebida como un ser diabólico. Si el mundo es la creación de la fuente divina, en la cual se da noticia de la belleza, de la armonía, del esplendor de tal fuente, pues entonces decir que la mujer es el todo en este mundo es alabarla tal como lo hacían en épocas antiguas cuando se reverenciaban la figura de la diosa madre. La mujer en el sábado lo era todo. La mujer en el sábado lo era todo. Creo que sábado viene de sábado. Y así, tal vez por el desprecio hacia los judíos, pues le llamaban sábado a esa reunión, porque seguramente los judíos se reunían el sábado en la sinagoga para sus rituales. Entonces entendían que las brujas también en su particular sabbat realizaban sus propios rituales. Y la mujer en el sabbat lo era todo. El sacerdote, el altar, la hostia con la que comulgaban, todos, no era también Dios mismo, no era también, si lo era todo, mientras que en la iglesia, en las ceremonias dominicales no es nada y no lo es tampoco a lo largo de la semana, desde la óptica de la iglesia católica imperante. Ahí, en ese sabbat, en ese aquelarre, en esos rituales que ellos llevaban a cabo, presuntamente, se convierte en todo. Entonces es un mundo paralelo que desafía a la realidad impositiva. Bueno, pues esto es todo por el momento. Gracias y ya seguiré hablando de esta obra de Jules Michelet, La Bruja.